palabra interesante con ustedes sobre el tema de la fe. Vamos a tomar como texto base a Hebreos, capítulo 11, verso 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, según la definición que nos da aquí el escritor de Hebreos, sea Pablo, sea Apolos, no está definido quién escribió el libro de Hebreos, tiene dos componentes. Uno, la certeza de lo que se espera, es decir, aquella persona que tiene fe sabe que ha de recibir la promesa que le fue dada. Es parecido a que te envíen algo de Estados Unidos, de un país, tú todavía no lo has recibido, pero tú sabes que vienes de camino. Así son las promesas de nuestro Dios. Sabemos que lo que Él prometió se ha de cumplir en nuestra vida, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice en su palabra que así como desciende el agua y la nieve y riega la tierra y da pan al que come y semilla al que siembra, así es la palabra de Dios que sale de su boca, que no retornará a Él vacía, sino que prosperará en todo lo que Él la haya mandado. Es decir, que esa primera parte de la fe, la certeza de lo que se espera, no es más que la seguridad de que eso que Dios prometió a tu vida se va a cumplir. Pero el objeto de mi mensaje es la segunda parte de la fe, la convicción de lo que no se ve. Y quiero detenerme ahí. Si pudiera ponerle un texto a este pequeño mensaje, le pudiera poner: mirando lo que no se ve. Y nosotros tenemos situaciones con esto porque hemos sido criados, educados, bajo la creencia de que solo podemos creer y verificar lo que vemos. Aquello que vemos, como no es constatable por nuestro sentido o por el sentido de la vista, entonces no existe. Y porque no existe, entonces no le doy credibilidad ni lo asumo como tal. Por ejemplo, me pueden decir, óyeme, pero tú viste a Elpidio, qué buen periodista, cómo se desenvuelve. Y otro que tenga incredulidad en él puede decir, déjame ver. O tú viste la buena acción que hizo Magdaleno. Y otro puede decir, bueno, yo tengo que verlo para creerlo. Incluso así mismo dijeron de Jesús cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo: he hallado al Mesías, aquel del cual hablan las Escrituras. Y Felipe le dijo: es de Nazaret. Y Natanael le dijo: y de Nazaret puede salir algo bueno. Hablamos un mensaje respecto a esto y Felipe le dijo: ven y ve. Es decir, ven y compruébalo. Entonces nosotros tenemos que ver para creer. Pero quiero decirte que si tú tienes que ver para entonces poder creer, entonces no tienes fe. Quiero repetirlo de nuevo. Si tienes que ver para creer, no tienes fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. En una ocasión, ya resucitado nuestro Señor Jesucristo, Tomás dijo: si yo no pongo mi dedo en la llaga, ni veo las heridas, ni veo la herida que le hicieron en su costado, no creeré. Él tenía que ver para creer. Cuando Jesús se le aparece resucitado, le dice: ven, mijo, entra el dedo en la llaga, constata mis heridas para que sepas que yo soy el que soy. Y él le dijo: dichoso aquellos que creyeron y no vieron. Y quiero hablarte en ese sentido. A veces nosotros solo vemos las circunstancias que nos asedian, solo vemos los problemas, solo vemos lo difícil que se vuelve nuestro entorno, que se envuelve nuestra vida, la situación económica, las mareas, las lluvias, las tempestades, todo lo que te rodea. Y como eso es lo único que ves, eso es lo único que puedes percibir, entonces te envuelves en eso y crees que no hay esperanza. En una ocasión, los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea y vino una gran tempestad
había una gran marejada, las olas estaban altas, el viento estaba impetuoso, pero Jesús estaba en la barca. Y los discípulos se asustaron, los discípulos entraron en pánico, entraron en miedo y despertaron al maestro. Y le dijeron, maestro, sálvanos. Y el maestro, lejos de venir y compadecerse de ellos y decirle, no tengan miedo mis hijos, que yo estoy aquí, los reprendió. Y le dijo, hombres de poca fe. Ellos habían visto cómo Jesús había resucitado muertos, cómo Él había caminado sobre el agua, pero no podían tener la certeza de que el Maestro estaba en su barca y de que por la fe, así como Él pudo resucitar muertos, pudo caminar sobre el agua, así también Él podía, porque estaba en la barca, calmar la tempestad. Y yo no sé si Jesús ha entrado a la barca de tu vida, no sé si Él aún está allí, pero si Él está, quiero decirte que aunque no veas, si Él está presente, esa marejada va a pasar, esa circunstancia en tu vida se va a calmar por producto de la fe. Esa ola tiene que bajar, esa crisis, esa enfermedad, esas circunstancias que estás pasando por medio de la fe, aunque no lo veas, si lo declaras, puede irse de tu vida. En una ocasión, y quiero aquí sentar un fundamento bíblico en esto. En una ocasión el rey de Siria tenía guerra en contra de Israel y había puesto campamentos en diferentes lugares para cuando pasase por allí el campamento de los israelitas, pues ellos prenderlo. Pero el profeta Eliseo le declaraba al rey de Israel dónde era que estaban los campamentos del rey de Siria, cuestión de que cuando no pasase por allí el ejército de Israel. Y el rey de Siria, incómodo, mandó a llamar a sus generales y le dice, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo pongo mis campamentos y los sirios no pasan por allá. Dígame cuál de ustedes es que está diciéndole al rey de Israel. Y le dijeron sus generales, no señor, lo que pasa es que él tiene a Eliseo. Y Eliseo le dice al rey de Israel lo que tú confiesas aún en tu cámara más secreta. Quiere decir que Eliseo tenía el discernimiento de espíritu. Él podía interpretar. Entonces él dice, búsquemelo para prenderlo. Bueno, y va el ejército de Siria y pone sitio a la ciudad donde estaba Eliseo y rodea toda la ciudad. Cuando por la mañana se levanta el siervo de Eliseo, Gehazi, y ve todo este sitio que han puesto alrededor de la ciudad y dice, mi señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nos van a prender, nos van a matar. Y Eliseo le dice, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró para que fuesen abiertos los ojos de Gehazi, y cuando fueron abiertos los ojos en el aspecto espiritual, él vio que alrededor de Eliseo habían caballos de fuego, un ejército alrededor de él, que era más que el ejército de Siria. La palabra de Dios dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo de aquello que no se veía. Lo que tú ves hoy, por la palabra de Dios lo creó, por aquello que no se veía. Para que tengas fe, no tienes que creer. La fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber hacia dónde iba. Abraham no había visto la promesa, pero él salió creyendo en fe. Igualmente Noé, dice la palabra de Dios en Hebreos 7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca. Cuando Noé preparó el arca, advertido de un gran diluvio, aún en la tierra no había llovido. Nunca había existido lluvia en la tierra, pero Noé creyó la promesa, creyó la palabra, y aunque no había conocido la lluvia, él preparó el arca. Pero también Moisés salió de Egipto y él no aceptó todo lo que le preparaba Egipto, todo lo que le daba Egipto. Él era el segundo al mando. Sin embargo, prefirió tomar al pueblo, salir de Egipto como mirando al invisible. Quiero decirte eso en esta mañana, que puedas abrir tus ojos de la fe, que no pongas tus ojos en las circunstancias, que aunque no puedas ver la solución de tu problema ahora, en esta mañana, si llamas a Jesús a que entre en la barca de tu vida, esa solución está por venir. Que aunque
veas la noche más oscura, el amanecer está por llegar. Que si Jesús está contigo, para que tengas fe, para que sepas que eso viene, no tienes que necesariamente ver. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó esperanza contra esperanza y creyó en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Aunque alrededor de tu vida, aunque alrededor de tus circunstancias, aunque alrededor de todo lo que ves, por tus ojos naturales, las cosas parezcan feas, las cosas estén destruyéndose, no tengas esperanza, quiero decirte que si tienes fe, no tienes que ver, solo tienes que creer. Esa es mi palabra para esta mañana. Cree, aunque no veas, sigue creyendo que la solución viene de camino.